Pues buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a iniciar este conversatorio. Durante el día de ayer, y yo diría incluso desde la primera función de Más allá de la piel de Marina Santo, hemos estado hablando, analizando y poniendo en común el estado de nuestro patio de butacas, de nuestros patios de butacas en términos de accesibilidad, de diversidad, de inclusión también. Y en este conversatorio vamos a desplazar el foco de los espacios culturales a otro tipo de espacios, físicos y simbólicos también, que los definen, los identifican y tienen una alta carga de conflicto social. Entonces, pues las cárceles, los centros de los refugiados, zonas fronterizas van a ser como algunos de los espacios que vamos a transitar a través de los proyectos y los trabajos que nos van a presentar las personas que forman este conversatorio, que se llama la mediación en espacios de conflicto o mediar la urgencia. Así que os voy a presentar fugazmente los participantes de esta mesa y después cada una de ellas os presentará y nos introducirá en su proyecto y su trabajo, y dejaremos un espacio final para poner en común todas las ideas que vayan surgiendo. La primera persona en participar será María Lorenzo, que es la coordinadora de la Fundación Gabeiras. Le seguirá Mike Dos Perillas, que es socio de Payasos Sin Fronteras. A continuación, Elena Méndez, que entrará de forma online junto a Marina Montón. Nos hablarán de un mismo proyecto desde perspectivas diferentes. Elena viene de la parte de CEAR y Marina viene de la parte de generación global. Y finalizará la exposición de los trabajos este tándem que tenemos aquí de mujeres, que son Esperanza Jorge, de la Universidad Pablo Olavide de Cádiz, no, de la Universidad Pablo Olavide, y Inmaculada Antolínez, de la Universidad de Cádiz. Así que nada, podemos empezar cuando quieras, María. Pues muchísimas gracias. Gracias, Berta. Gracias al INAEM por esta invitación y enhorabuena por estas jornadas que son, desde luego, tan necesarias e importantes. Mi nombre efectivamente es María Lorenzo, coordino la Fundación Gabeiras. La Fundación Gabeiras es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja, tiene, digamos, como eje el derecho de la cultura. Esto significa que trabajamos en cuestiones donde hay una intersección entre la cultura y el derecho, que pueden ser muy concretas o que tengan que ver con cuestiones, digamos, más abstractas, como son el acceso a la cultura, la participación cultural, que, como ya sabéis, en este tipo de foros son derechos que ostentamos todos los individuos y, bueno, trabajamos un poco desde su reflexión y divulgación hasta su cumplimiento, ¿no?, en diferentes contextos. Tenemos muchos proyectos que trabajan en este marco conceptual y uno de ellos es La voz que nadie escucha. La voz que nadie escucha es un verso de Concepción Arenal, que fue una figura muy importante dentro de la concepción del sistema penitenciario español e incluso más allá de nuestras fronteras. Y recuperamos un poco este verso para ponerle nombre a un proyecto que tiene dos objetivos. Uno es el cumplimiento de los derechos culturales dentro de la institución penitenciaria, porque las personas que están dentro de una situación de privación de libertad siguen teniendo derechos culturales, siguen teniendo que poder acceder a los contenidos culturales y a ser productores también de cultura, y también entender la cultura como una herramienta de transformación y incorporarla dentro de los elementos de tratamiento del sistema penitenciario. Esto quiere decir que, más allá de una ocupación que puedan tener las personas internas, pues les sirva, digamos, para el cumplimiento de sus condenas, tanto dentro como fuera de prisión. Después lo explicaré con más detalle. En este marco de La voz que nadie escucha hemos hecho mucho tipo de actividades, digamos, pilotos, pruebas, para recopilar información para el objetivo final, que es la incidencia, ¿no?, que es esta transformación de la institución penitenciaria. Entonces, creo que para contar estas actividades he traído un vídeo que es un buen ejemplo, que fue un coro que hicimos en la prisión de Alcalá Meco con mujeres reclusas, y nos hizo un reportaje La Sexta que creo que recoge bastante el espíritu del proyecto, así que si os parece lo vemos y luego continúo. Últimos ensayos, muchos nervios. Las mujeres que protagonizan este coro no sueñan con llegar a Broadway, ni siquiera a la Gran Vía. Su sueño no es más que conseguir que el coro en el que cantan les ayude a reducir la pena de prisión que están cumpliendo. Queremos que escuchen.
Aunque esta imagen no está borrosa por eso, intentamos ser discretos. El público de este coro son reclusas de Alcalá Meco, las artistas también. Y ahora enfoquemos a nuestras protagonistas. Soy un soprano. Estoy muy nerviosa. Yo lo siento en mi cuerpo y me gusta. Meses llevan ensayando para actuar ante sus compañeras. Lo practicaba en mi cuarto con mis compañeras, ya nos poníamos a cantar. Sin darme cuenta estoy cantando las canciones y dando los chasquidos. Pero este coro es mucho más que música. La cultura es lo que nos conforma, lo que nos da identidad, lo que nos hace reflexionar, tener empatía, y eso es un proceso súper necesario para una persona que necesita reinsertarse en la sociedad. Me siento una paz, una tranquilidad cada vez que vengo. Me gusta alimentarme espiritualmente. Muchas personas no saben cómo lo que es trabajar en equipo, y al final de cuentas esto es lo que somos en bastante lapso de la vida, el trabajar en equipo, y el coro es así. La voz que nadie escucha es un proyecto que intenta incluir actividades culturales dentro de las alternativas a entrar en prisión. Te pueden dejar en suspenso la pena de prisión durante un periodo de 2 a 5 años, siempre y cuando no cometas un delito y asumas esa regla de conducta, que nosotras lo que planteamos es que consista en participar en un programa cultural. De momento eso no ha llegado, pero este coro podría ser un primer pasito. Ahora, shh, que siguen cantando. Muchas gracias. Bueno, creo que aquí podéis ver un poco el tipo de actividades que estábamos proponiendo. Quería un poco recordar que el origen también de este proyecto está en la colaboración con Teta y Teta, que es una asociación que trabaja también dentro de las prisiones, llevando libros, hace convocatorias, que ahora, por cierto, tenéis una abierta por si queréis donar, de libros dedicados que se llevan a prisión. Y es ahí donde se empieza a detectar, por su parte, y en conversaciones con nosotras, la particularidad, digamos, de las mujeres dentro del sistema penitenciario. Os voy a dar algunos datos para que sepáis un poco también por qué ponemos el foco especialmente en las mujeres. Las mujeres son el 7% de la población penitenciaria solamente, cometen el 18% de todos los delitos y solo de ellos el 20% son con violencia. Solo hay 4 instituciones femeninas, completamente femeninas, dentro del Estado español, lo que significa que el 80% de las mujeres condenadas cumplen condenas en módulos de mujeres en prisiones mayoritariamente habitadas por hombres. Estas prisiones, por lo tanto, de manera lógica, están diseñadas para las necesidades y las cotidianidades, digamos, de los varones, y que ellas sean tan pocas, además, supone que no las discriminan, digamos, por delito, sino que personas con delitos leves y delitos más graves están mezcladas, cosa que no pasa en la parte masculina. Además, el 80% son madres y hasta el 88%, según las últimas estadísticas de la propia institución penitenciaria, han sufrido en algún momento violencia de género. Entonces, es un espacio en conflicto, la cárcel en total, pero especialmente la parte de las mujeres tiene unos conflictos específicos que queríamos abordar. Y ya voy terminando, que no sé cómo voy de tiempo. Súper bien. Vale. Pero bueno, con todo este contexto, por resumiros un poco, nosotras estaba escuchando un poco todos los testimonios y las experiencias que estabais contando esta mañana aquí, de mediación, de intervención directa. Nosotras pretendemos un poco que el sistema penitenciario se transforme en lo que es el paraguas de cómo entiende la cultura dentro de su institución, y todas estas iniciativas que ya suceden, hay muchísimas iniciativas, algunas se han presentado esta mañana, que trabajan en prisión, tengan cabida dentro de este paraguas, que las acoja, las estructure y les dé un valor como el que tienen realmente en la transformación de las personas internas. Para ello hemos diseñado 2 proyectos separados, digamos, para dentro de prisión, para fuera de prisión. Para dentro de prisión, generar este paraguas, estos programas estables donde quepan todas estas actividades, formar a los funcionarios de prisiones en materia de mediación cultural, lo acabamos de hacer este lunes y martes pasado el primer curso para funcionarios, y generar unos grupos de cultura estables dentro de los centros penitenciarios que articulen todas estas actividades que ocurran y además tengan su propia dinámica cultural interna, pues a través de grupos de lectura, grupos de cine, etcétera. Y luego, quizá también lo más novedoso está en la parte de fuera de prisión, para evitar que muchas de estas personas, principalmente centradas en las mujeres, aunque
con la idea de extenderlo a cualquier persona condenada, tengan alternativas para cumplir sus condenas a través de la cultura. Igual que ahora puedes cumplir tu condena en un comedor social o limpiando, pues que esas alternativas a la prisión también haya ofertas, digamos, dentro de la cultura, ¿no? Porque creemos que todavía puede ser más transformador. Y hacer una campaña, una guía para que muchas entidades culturales acojan a este tipo de personas que ya nos lo permite el reglamento tal y como está ahora mismo. Hacer también toda una campaña para que jueces y fiscales incorporen dentro de sus imaginarios de alternativas y de condenas alternativas la cultura como posibilidad, ¿no? Y concienciar también, por supuesto, a la sociedad civil para la integración de estas personas en esta nueva etapa de su vida y para también abrir un poco los centros penitenciarios a la vista de todos, ¿no? Y bueno, ya por cerrar el círculo, un poco la pregunta sería ¿por qué todo esto? ¿Para qué hacemos todo esto? Y creo que el vídeo que hemos visto del coro lo ejemplifica muy bien. O sea, la cultura es un elemento poderosísimo, ¿no?, para la transformación. Si según nuestra Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos, las instituciones públicas están obligadas al cumplimiento de los derechos culturales, por un lado, y además tenemos comprobado el poder transformador de la cultura, pues parece obvio que la cultura debería formar parte de los programas de reinserción de nuestro sistema penitenciario, ¿no? Y así que, bueno, con esto termino y cualquier cosa luego comentamos. Muchas gracias. Pues damos paso ya a Mike Dos Perillas, de Payasos Sin Fronteras. Bueno, nada, esta mujer ha hablado muy bien, María ha hablado muy bien. A ver, ahora lo que me toca a mí. Voy a usar un poco un pequeño... Vamos a poner un pequeño vídeo y voy a usar un índice que me he marcado para explicar bien lo que es Payasos Sin Fronteras, porque no solo, en los tiempos que corren no solo me preocupa mi memoria a corto plazo, sino que también me preocupa mucho mi memoria a corto plazo. Bien, es que esta tanta seriedad me pone de los nervios. Bien, vamos a empezar por la historia de Payasos Sin Fronteras. Payasos Sin Fronteras se crea por casualidad. Hay una escuela de Barcelona que los niños, durante el año 92, los niños y las niñas de esta escuela se intercambian cartas con una escuela de Croacia. Entonces, hay algunos de los niños que tienen la idea de enviar payasos a esta escuela de Croacia, que están en una situación de guerra, como se llama la antigua Yugoslavia. Tortel Poltrona, que es el fundador de Payasos Sin Fronteras, su hermana trabajaba en esta escuela y le proponen a Tortel Poltrona viajar hasta Croacia a hacer espectáculos para los niños. Es el primer viaje de Payasos Sin Fronteras, que se hace en febrero del 93, y así surge un poco la semilla de Payasos Sin Fronteras. Se hacen más viajes, se hacen más expediciones durante la guerra de Yugoslavia, y entonces ahí ya sí que se crea la semilla de que ven que es necesario que los payasos y las payasas vayan a lugares en conflicto. ¿Qué es Payasos Sin Fronteras? Payasos Sin Fronteras simplemente es ayuda humanitaria desde las artes escénicas. Así, tal cual suena, tal cual lo contamos. ¿Y quiénes somos Payasos Sin Fronteras? Payasos Sin Fronteras somos más de 200 payasos profesionales, voluntarios, que su principal misión es hacer expediciones a lugares en conflicto bélico o por catástrofes naturales. También en España, en lo que es el territorio nacional, trabajamos en situaciones para gente de vulnerabilidad o de exclusión social. ¿Qué iba a decir más? Bueno, ¿dónde actúa Payasos Sin Fronteras? Casi siempre Payasos Sin Fronteras actúa para niños y niñas, como ya he dicho, de lugares en conflicto, hasta en 4 continentes, en más de
en más de 60 países. ¿Y por qué actúa? Porque nos hemos dado cuenta, que es necesario, porque la ciencia nos avala de que las actuaciones y la risa es curativa. Crea resiliencia en los niños y en las niñas y les ayuda a superar el estrés postraumático de cuando han visto su casa caer, por lo que hemos dicho, por una catástrofe natural o cuando hay una situación de guerra. Cuando actúan, pues Payasos Sin Fronteras suele ir, cuando hay una catástrofe tanto natural o un conflicto bélico, el primer momento no es el momento de Payasos Sin Fronteras, es el momento de los médicos, de otro tipo de ayuda, y cuando ese terreno está estabilizado un poco, es cuando entra la ayuda emocional, sobre todo, de Payasos Sin Fronteras. Poco más que decir. Si queréis os cuento un poquito la experiencia. Yo he estado en 4 expediciones. En la primera fue en Argelia, en Argel, que fue por un terremoto, y en el Sáhara, por un motivo que ya todos conocemos, por una tierra olvidada, en la que parte del gobierno español tiene bastante responsabilidad, y el pueblo también, porque son personas que tienen DNI español todavía, guardan sus DNIs españoles y les dejamos tirados en el olvido hace más de 45 años, ¿no? Y viven ahí en un territorio del desierto y tienen una fuerza sobrenatural para seguir ahí resistiendo. El segundo viaje fue a Palestina y a Israel, a los kibutz israelíes, porque consideramos que la población vulnerable son los niños, que son los que sufren la estupidez de los adultos. Estoy seguro que todos sabemos lo que está ocurriendo. Estoy seguro que si a un niño que acaba de nacer en Palestina lo pones con un niño israelí y lo pones a crecer juntos, seguro que sus diferencias disminuyen. Pero los adultos nos empeñamos en convertir y en maleducar a esos niños para con el odio del prójimo, ¿no? Entonces estuvimos en los kibutz, intentamos entrar en Gaza no nos dejaron y reconstruimos nuestro viaje a lo que es Cisjordania, la Cisjordania que está ahora mismo totalmente ocupada por los colonos. El tercer viaje ha sido a Liberia, que vive en una situación de guerra civil también, y así por todo el mundo, hasta Colombia, hemos estado en Venezuela, Sri Lanka, en infinidad de países, porque creemos que Payasos Sin Fronteras es necesario. Y voy a acabar con una frase de un director de una escuela de Sri Lanka, que decía algo así, dice: nos han traído de todo, libros, juguetes, ordenadores, pero nunca nadie nos ha traído la vida. Y eso es lo que intentamos llevar, un poco de vida. Gracias. Pues vamos a dar paso ahora a Elena Méndez, de CEAR. Cuando quieras, Elena. Hola, buenos días. Bueno, siento mucho, lo primero, no estar allí con todas vosotras y vosotros. Gracias por dejarme entrar en online. Bueno, pues brevemente, para quienes no conozcáis, a ver, dadme un segundo que lo pongo en pantalla completa, ya está. Brevemente, para quienes no conozcáis CEAR, somos una ONG que trabajamos con personas migrantes y refugiadas, ofreciendo acogida, atención psicológica, jurídica, integración laboral, aprendizaje del idioma, etcétera. Y tenemos otra parte
que tiene más que ver con la denuncia, la movilización, el trabajo con la ciudadanía, la sensibilización y el arte para la transformación social, que ahí es donde trabajo yo y por eso estamos hoy invitadas aquí. Tenemos delegaciones en casi todo el territorio y bueno, si queréis saber algo más está la página web y estoy yo también para que me podáis preguntar. Vale. Ya que estamos en las jornadas de inclusión, solo un poco por situar, desde CEAR entendemos que el objetivo de la inclusión es contribuir a que las personas migrantes y refugiadas puedan alcanzar una vida digna y estable en España en igualdad de condiciones que el resto de la población. Hasta ahí, bueno, lo que es una definición sin más. Luego, si queréis, entramos a discutir. Os traigo aquí algunos datos objetivos, sin más, para que pensemos juntas. 1 de cada 6 personas que residen en España son personas migrantes o de origen extranjero. ¿Vale? Según la Comisión Europea, España, en comparación con otros países europeos, somos campeones en inclusión. ¿En qué sentido? En que más del 60% de las personas de la población autóctona, que podríamos decir, interactúan de manera habitual con personas migrantes, a diario, semanalmente. Dicen que se sienten cómodas teniendo a personas migrantes como vecinas, como amigas, como compañeras de trabajo. Y la mayor parte consideran que la integración es cosa de dos. Con lo cual, hasta aquí, en principio, iríamos bien. Vale. Si giramos el foco hacia las personas que vivencian racismo y discriminación a diario, lo que nos encontramos es que el racismo y la xenofobia es el primer motivo de los delitos de odio que llegan al Ministerio del Interior. Y esa es la fuente del Ministerio del Interior, tal cual, datos objetivos. El racismo y la xenofobia es el primer motivo, por encima de la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, la identidad de género. El primero, la mitad de los motivos de odio en España se deben a racismo y xenofobia, con un incremento del 65% en los últimos 2 años, de 2020 a 2022. Si además tenemos en cuenta que solo 1 de cada 10 personas denuncia, que es lo que estiman los organismos internacionales y nacionales, estamos hablando de muchísimos más. ¿Vale? Entonces, sitúo aquí, cuando me invitaron al conservatorio, no, al conversatorio, un poco la primera pregunta fue, ¿estamos en un espacio de conflicto? ¿Estamos en una situación de urgencia? ¿O no? ¿Es posible la inclusión y la participación real? Bueno, pues ahí dejo el escenario. Vale, esta infografía solo para traer lo que ya sabemos, pero bueno, no está de más recordarlo, que percibir al otro o a la otra como diferente, como sospechoso, como de otra categoría, conduce a la deshumanización y de la deshumanización al odio o al genocidio, como por desgracia estamos viendo, que está muy de actualidad, hay muy pocos escalones. Los proyectos que traemos hoy aquí intervienen justo en el primer escalón, en el que tiene que ver con el contacto, con el estereotipo, el prejuicio, con las ideas preconcebidas que tenemos con otras personas, que en este caso son personas migrantes y refugiadas, y con cómo nos encontramos con el otro o con la otra. Vale, os traigo 2 proyectos que nacen de las artes escénicas y que tienen ingredientes en común, que vamos a ir viendo. El primero es El vecino de al lado, que es de este año, de 2023, en el que participa CEAR junto a Pont Flotant, que es la compañía de teatro que lo dinamiza, con el apoyo de la Mostra Internacional de MIM de Sueca, que es Teatro Gestual y de Movimiento, para quienes no lo conozcáis. ¿Vale? Aquí tenemos esta tríada que tiene que ver con profesionales del arte educación, con un apoyo institucional fundamental, imprescindible, sin el que esto no sería posible, y luego volvemos a eso. Una entidad social o una comunidad, un colectivo de personas migrantes y refugiadas, y una sociedad acogida. Durante 4 meses estuvieron haciendo talleres vecinos y vecinas de Sueca, hablando de lo que les apetecía como vecinos y vecinas de Sueca, y luego se encontraron en una muestra final con el público. Ahí está la parte de encuentro con la sociedad acogida. Y estas son algunas de las cosas que pasaron. Cuando vecinos y vecinas de Suecas diversas, con todas sus diversidades, ocupan el espacio público, pasan estas cosas.
se han creado redes afectivas, se han creado redes de apoyo mutuo que están facilitando que personas migrantes y refugiadas puedan acceder a una vivienda, puedan acceder a un empleo. Sin eso es imposible la inclusión y sin la inclusión es imposible la participación. Entonces, hablando con mi compañera de Sueca, me decía, esta, Elena, es la actividad con la que más alcance e impacto hemos tenido en Sueca desde que yo dirijo el centro. La que más impacto ha creado, tanto en que los vecinos y las vecinas nos conocen, como que otras administraciones, entidades privadas se están acercando porque quieren apoyar, y con el bienestar y las ganas de participar y el acceso a derechos de las personas que residen en el centro de acogida. Así que poco más que decir con respecto a la inclusión. Objetivo conseguido. El otro proyecto que nos trae aquí, y que os voy a hablar un poco menos de él porque sigue después de mí mi compañera Marina, es Generación Global. Lo mismo, como veis, hay una tríada en la que están profesionales del arte educación, que en este caso era Lucía Miranda de Cross Border Project, Marina Santo, que además está ahí en el público y da un taller esta tarde por si queréis acercaros. El apoyo institucional en este caso eran Miguel Oyarzún y Isla Aguilar, que dirigían Conde Duque en aquel momento, y Isla está también aquí ahora dirigiendo estas jornadas. Y aquí teníamos una comunidad joven ocupando el espacio público. Eran personas migrantes y refugiadas de los centros de acogida de CEAR, junto a otros jóvenes que simplemente estudiaban en institutos. Lo que les unía son jóvenes que estudian en institutos públicos de Madrid. Ya está, ese era el nexo. Y volvemos a tener sociedad de acogida porque hicimos una muestra, hicimos varias muestras en las que venían las familias y el profesorado, y el impacto fue muy potente. Hacíamos siempre conversatorio con el público después. El 80% de las personas, de los chicos y chicas, seguían vinculados al proyecto. En 2021 se nos acabó por falta de financiación, ahora volvemos a esto, pero nuevamente aquí. Un dato de éxito. Aparte de que nos pueda encantar el teatro, que nos pueda parecer fascinante, todos estos dos proyectos tienen medición detrás, tienen evaluación y nos están diciendo que se consigue este objetivo de inclusión para el que estaban diseñadas. Cuando les preguntábamos a los chicos y las chicas que sentían por pertenecer a Generación Global, nos hablaban de hogar, de familia, de futuro. Eso para personas migrantes y refugiadas que han tenido que huir de su país dejándolo todo atrás y que llegan a una cultura y a un país en el que no conocen nada y en el que tienen una carrera incesante de barreras que tienen que ver con toda la burocracia, es impresionante. Estas palabras salieron no al final de los 3 años, salieron en los primeros 9 días. Y a mí me llamaban las psicólogas y las trabajadoras sociales de CEAR diciéndome ¿qué estáis haciendo? Porque lo que nos estamos encontrando en los participantes es salvaje. Salvaje en positivo. Las primeras veces me costó convencer a mis compañeras de que pudieran participar. La segunda vez que hicimos convocatoria había lista de espera. Ya está, finalizo con esto y bueno, solo deciros que desde CEAR estamos absolutamente convencidas del poder transformador de las artes escénicas para la inclusión, pero nos involucramos en proyectos que tienen ciertas condiciones necesarias y si no, no nos involucramos, y en eso estamos de acuerdo tanto las profesionales del arte de educación que os he contado antes, como las entidades, administraciones públicas que están apoyando los proyectos. Hay una cooperación, hay un objetivo común, que en este caso era un grupo o crear un espectáculo. Hay una identidad grupal común que nunca se pone por encima de las diversidades individuales y que sigue permitiendo que las personas se expresen individualmente y pone sobre todo a las personas y a sus circunstancias en el centro. Y esto es súper importante porque para Cross Border y para Pamflotant habría sido mucho más fácil crear un espectáculo y un guión propio y sin embargo han ido acompasando y dejando en el centro lo que las personas querían contar. Y sin perder ese proceso de foco, orientándose a un resultado que era interesante, que tiene una calidad artística, que se han quedado sin entradas en MIM en Sueca y quieren repetir la función. Esto interesa al público y eso es importante, porque no estamos solo haciendo una mirada hacia adentro que pueda ser endogámica, sino que a la sociedad de acogida le interesan estos temas y quiere escucharlos. Y quiere participar de eso. Y para eso es importante que haya una mirada escénica.
Y bueno, y lo que os decía, el apoyo institucional, sin el cual esto es imposible. Es una muestra política el caso de que Generación Global estuviera en el Centro Cultural de Conde Duque, que es uno de los centros que están en el centro de Madrid más potente, ocupando ese espacio público. Y nada, solo deciros que estaríamos encantadas de que Generación Global siguiera existiendo, que los resultados están, la voluntad está, las personas que lo podemos impulsar está, y nos falta una continuidad y un compromiso, porque es verdad que sin eso, acciones aisladas al final no son cuidadosas para las personas que participan y hacemos un flaco favor a lo que tiene que ver con inclusión y transformación social. Y ahí está, le dejo el turno a mi compañera Marina. Muchas gracias, luego seguimos conversando si queréis. ¿Sí se me oye? Sí. Vale, buenos días. Es un placer estar aquí, muchas gracias. Yo soy Marina, como bien me ha presentado Berta y como bien me ha presentado mi compañera Elena, participante de Generación Global, un proyecto de Cross Border Project. Echo de menos un poco encontrarme a gente de estos proyectos que estamos hablando aquí, 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 aquí. Y con esto no estoy intentando tirar vuestro trabajo por tierra, ni muchísimo menos. Estoy eternamente agradecida, es una labor importantísima y necesaria, pero creo que, bueno, al fin y al cabo estamos hablando de inclusión social, pues eso es parte de la inclusión social. Entonces, hagámoslo. Dicho esto, ¿qué es Generación Global? Generación Global es un proyecto de creación escénica con jóvenes entre 13 y 20 años de distintos orígenes. Como ha comentado mi compañera Elena, colabora con CEAR. También ha mencionado que está basado en el proyecto Binext, creado por Isla Aguilar y Miguel Oyarzún, y entonces invitan al Cross Border Project a dirigirlo, invitan a Lucía Miranda, a Marina Santo, a dirigirlo en Madrid, junto con Ángel Perabá, Belén de Santiago y un montón de arte educadores más. En 2021 se para, me gusta decir que se para y no que finaliza, porque ojalá esto sirva para que podamos continuar con este proyecto y con muchísimos más. Y bueno, el objetivo de este proyecto es dar voz y reflexionar sobre los temas que nos preocupan a los jóvenes a la vez que se nos brindan herramientas básicas en las artes escénicas. Dar voz. Tengo un poco de conflicto con ese término porque no necesitamos que nos deis voz, la voz la tenemos. Necesitamos, pues eso, espacios en los que se nos deje hablar. Quería remarcar eso. Y bueno, reflexionar sobre los temas que nos preocupan a los jóvenes, que muchas veces parece que en esta sociedad, en esta cultura, si se es un niño, si se es un adolescente, si se es una persona mayor, no tenemos nada importante que decir, no tenemos que ocupar ningún espacio, no es necesario que ocupemos ningún espacio. Y ya si se pertenece a un colectivo discriminado, se es invisible. Entonces, bueno, eso lo dejo por ahí. Y no sé si puedo pasar con el mando. Uy. Esta es una fotografía de nuestra última muestra en el Centro Cultural Paco de Lucía, y en esta muestra pues hablábamos de temas que nos importan a los adolescentes, temas que no solo son de adolescencia, como el sistema educativo, por ejemplo, temas como el amor, que tampoco son de adolescencia exclusivamente, temas como la política, que también tenemos cosas que decir los adolescentes. Y nada, esto es un poco...
fotos de nuestro trabajo. Y después de esta explicación un poco más institucional y un poco más formal, quería poneros un vídeo de la experiencia de los participantes de Generación Global y de cómo lo han vivido ellos. No sé si puedo ponerlo. Lo primero, no vamos a saludar, porque no es una obra de teatro. Eso está muy bien, no tenéis que esperar a la técnica. Plantear cosas para el que está dentro se emocione. Si él se emociona, os vais a emocionar fuera. ¡Eso es lo que quiero! Generación Global es un sentimiento, es emoción, es vida. Volver a sentir lo que me gusta hacer, que es el arte, la música. Olvidarte de todo, salir de la zona de confort. Yo lo definiría como un espacio en el que hay distintas culturas, distintas maneras de ver el mundo, pero que al fin y al cabo hay un elemento común que nos une a todos, y ese amor por el arte. Wow, Generación Global para mí ha sido una medicina. ¡Eso! ¡Sal! ¡Sal hasta aquí! Hacemos muchas cosas, pero como tal yo lo describiría arte, puro arte. Nos expresamos tanto de forma verbal como de forma física. Es un espacio en el que improvisamos, en el que bailamos, en el que cantamos, y al fin y al cabo nos relacionamos con los demás y creamos una familia. Hacemos juegos para conocernos mejor, para confiar en la gente. Es algo fuera de lo común, es un espacio en el que uno se puede expresar, sentirme bien, aceptada, que no había ningún impedimento para ser quien yo era. No hay prejuicios, no hay nada. Me va a dar mucha pena cuando se acabe esto. La palabra racismo no existe en este grupo, no ha habido ningún mal rollo. Para mí eso es una esperanza, que las nuevas generaciones se integren de otra manera. Me ha servido mucho para lograr aceptarme a mí misma. Las indicaciones que me han dado me han servido mucho para mejorar como artista y como persona. Me ha servido a querer seguir haciendo arte y a motivarme a saber que aún quedan un montón de cosas por hacer y bonitas, y sé que los jóvenes ahorita lo podemos hacer. Me llevo el sentimiento de no tener miedo. Generación Global diría que te unas, que no tengas miedo a hacer todo lo que puedas hacer. Ven con nosotros y simplemente vive la vida como tú quieras. Emoticono del corazón. Bueno, y lo último que quería comentar, que también lo ha mencionado mi compañera Elena, es el valor de este proyecto, la transformación tanto para las personas refugiadas como para el resto de participantes, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y no solo de los participantes, sino creo que también del equipo directivo. Y eso es todo. Gracias. Pues vamos a dar paso ahora a la última de las intervenciones, que es la que comparten Inma y Esperanza. Cuando queráis. Bueno, pues muchísimas gracias Berta, Inés, Adela, Isla, muchísimas gracias al INAE, muchísimas gracias al FIT por poder estar en este espacio compartiendo y aprendiendo pues con tantas compañeras y compañeros que tanto nos aportan, ¿no?, al trabajo que hacemos. Esperanza y yo pues venimos, ahí aparecemos vinculadas a dos universidades que para nosotras pues son, bueno, espacios siempre desde los que poder hacer aquello que creemos y en los que sentirnos pues lo menos incoherente posible, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Pero venimos vinculadas o venimos trabajando vinculadas a organizaciones sociales y a colectivos ciudadanos también, ¿no?, como la red de acogida digna en la provincia de Cádiz o entre muchos otros, ¿no? En el marco de este contexto, pues quisiéramos compartir algunas reflexiones, ¿no?, o algunas ideas.
Desde hace aproximadamente 10 años, en el 2013, nos conocimos y empezamos a trabajar con jóvenes y mujeres, ¿no? Muchas de ellas menores, que bueno, las podría caracterizar pues, su diversidad, ¿no? Frente a la representación muy homogénea que tenemos de la mujer migrante, ¿no? Pareciera como una categoría estanca, pues nos encontramos con mujeres de grupos étnicos muy diversos, que profesaban religiones muy diversas y que un poco para entendernos, ¿no? Desde lo que sí que parece que nos llega más, pues también desde nacionalidades muy diversas, ¿no? En este tiempo hemos estado trabajando con mujeres procedentes principalmente de Nigeria en un primer momento, porque en 2013-14 la provincia de Cádiz pues, estaba siendo especialmente importante la llegada de población nigeriana y de mujeres en concreto, pero después hemos estado trabajando también con mujeres de otras nacionalidades como Senegal, Mali, Guinea, Conakry, Costa de Marfil o Marruecos, ¿no? Mujeres que desde nuestro punto de vista hay algo que también creemos importante destacar y es que no solo son diversas o diferentes, ¿no? Sino que se encuentran sobre todo en una situación de importante desigualdad. Desigualdad por una cuestión de racialización muy clara, desigualdad por supuesto también por una cuestión de género, desigualdad por clase social, desigualdad por cuestiones etarias también, ¿no? El hecho de ser menores también las ha colocado en una situación más complicada. Y desigualdad por algo que para nosotras es fundamental y que ya nuestras compañeras han ido precediendo y es la situación administrativa irregular en la que se encuentran, ¿no? En la que la colocamos. Por supuesto, en la que las colocamos y en las que se encuentran y tenemos que de alguna manera gestionar eso, ¿no? Nos encontramos con que para poder ejercer el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derecho a la movilidad, pues tienen que hacerlo por vías irregulares, ¿no? Y esas vías irregulares pues también llevan aparejado pues, por vías inseguras. Queríamos traerles este paisaje, este collage, grito que estuvimos realizando con 30 mujeres tanto en Malí como en Marruecos como en diferentes puntos del Estado español, Islas Canarias sobre todo y diferentes puntos de Andalucía, donde de alguna forma nos relataban qué era ese viaje por vías irregulares y por vías inseguras ante la imposibilidad de poder conseguir un visado. Siempre sentimos que aunque este collage, ¿no? Parece que tiene, bueno, es todo lo contrario a un mapa cartesiano, ¿no? Parte de unos contextos de origen, ¿no? Que van transitando hacia todo lo que es la zona del Sahel, que es especialmente importante cuando se realiza el camino por tierra hacia llegar, ¿no? A diferentes puntos de Marruecos, que también tienen un importante impacto en el caso de las mujeres, hasta lo que sería el cruce a Europa, ¿no? Y sentimos que ese último paso, esa visa rota, fundamenta y justifica todo lo anterior, ¿no? Es decir, ahí habría que mirarlo casi que a la inversa, ¿no? No tanto de izquierda a derecha cuanto de derecha a izquierda. Y simplemente queríamos señalar que en este contexto, ¿no? Ahí hay algunos señalamientos, nosotras lo vivimos así, que ellas quisieron hacer. Y ahora explicaremos por qué, ¿no? Por qué en este formato collage y por qué de esta manera, ¿no? Relacionadas con sus contextos de origen, que para nosotras son especialmente relevantes, como es precisamente la neocolonización, la injerencia en esos territorios que está conllevando pues, un impacto, en muchos territorios un impacto medioambiental que está acabando con las formas tradicionales de supervivencia y que es uno de los motivos principales para las salidas, ¿no? En condiciones inseguras, entre muchos otros que están vinculados precisamente con cuestiones de género. Uno de ellos, que está en la parte inferior, ¿no? Si son ustedes capaces de ver, pues un poquito ese icono del autobús con tres figuras, ¿no? Femeninas que son exactamente iguales, como si fueran productos en cadena, esperando a ser transportadas, porque de alguna manera es el icono que ellas, de manera colectiva, decidieron colocar para hablar de la trata de personas, cuando esa migración ha de realizarse en el marco de la trata de personas, ¿no? Algo que atraviesa especialmente a la población femenina. Solo por dar un momentito de contexto, y no voy a alargarme mucho más, nos parece importante, precisamente para lo que tiene que ver con esta mesa, mencionar que, digamos que nosotras venimos trabajando, ¿no? O nos encontramos con estas compañeras en 2013 en diferentes recursos de acogida de entidades sociales con las que colaboramos aquí en el Estado español y hemos ido de alguna forma intentando deshacer, haciendo uso de la mediación de nuestro privilegio, es decir, no tenemos que poner nuestro cuerpo para poder migrar, simplemente nos vale con un pasaporte y la posibilidad de un visado, pues hemos hecho de alguna manera, o deshecho, mejor dicho, ese trayecto migratorio yendo a los puntos que ellas nos han ido indicando
como puntos claves, ¿no?, de ese trayecto migratorio. Entonces, ahí, por ejemplo, pues están los CETIs, ¿no?, de Ceuta y de Melilla, está el Centro de Internamiento para Personas Extranjeras de Algeciras, pero también nos encontramos pues, con los diferentes asentamientos efímeros y móviles de esos pueblos en movimiento en los alrededores de Melilla, ¿no?, en concreto en Nador o en la Universidad de Usta, y también en prostíbulos y en otros espacios, centros educativos, en el caso de Nigeria, ¿no? Pues como les decía, de alguna forma, cuando empezamos a trabajar con ellas, un primer resultado de investigación pasó por ese silenciamiento, ¿no? Y un poco me interpela tu pregunta, Marina, ¿no? Y de alguna forma sentía que aquí podíamos como establecer el proceso de diálogo, porque lo que nos encontramos en el marco de la intervención, en el marco de la investigación, pero sobre todo en el marco de la acción social y del acompañamiento con esta población, era la dificultad para poder narrar y la dificultad para poder visibilizarse, ¿no? La dificultad para poder narrar, evidentemente, porque es una revictimización y puede significar una revictimización muy grande volver a narrar episodios de tu vida que están cargados de una profunda violencia y de un gran daño, ¿no? Es profundamente revictimizante y esto sí que nos tiene que interpelar a todas nosotras a la hora de cómo exigimos, ¿no?, muchas veces el relato, y no me quiero adelantar a lo que tú vas a decir. Pero, bueno, traíamos ahí, ¿no?, una frase que habíamos escuchado muchísimas veces, el de tú no puedes hablar porque si hablas te pueden pegar tan fuerte que pueden matarte. Porque otro elemento que no podemos olvidar son las amenazas. Es decir, estamos hablando de mujeres y jóvenes que tuvieron que hacer su trayecto migratorio vinculándose a redes de trata y evidentemente hay una amenaza muy clara tanto a ellas como a sus familias en origen. Pero también los silenciamientos corporales, ¿no?, el ocultamiento, el control de los cuerpos y de su movilidad, por supuesto la agresión y la explotación y o la desaparición, ¿no? La frase que más encontramos cuando trabajamos en Marruecos era tenemos que viajar escondidas, siempre escondidas, ¿no? Es decir, por las puertas traseras de cada uno de los trayectos y de los pasos fronterizos, pero también en nuestras sociedades, ¿no? Cuando empezábamos a trabajar con alguna de estas compañeras y todavía a día de hoy, mucho tiene que ver, ¿no?, por lo que señalaba antes Elena, de ese racismo que sigue presente y que hace que estén abocadas, ¿no?, a ocupar tanto espacios laborales como, sobre todo, con dificultades muy profundas a la hora de poder encontrar un espacio residencial, una vivienda, pues nos las encontrábamos en esos traspatios también, ¿no?, de nuestras sociedades. Y como muchas veces pues ellas también nos decían, a veces en 4 días pues no podíamos comer, en un piso había casi 100 personas dentro, encerradas, muchas chicas, y algunos entran y nos cogen y se quedan con ellas y se preña y se queda embarazada. Este es un verbatim precisamente de ese ausentamiento corporal a ese otro lado de la frontera, ¿no?, esa frontera con una valla cada vez más alta que nos impide ver lo que está sucediendo a ese otro lado, que es pues un poco todo lo que hemos estado trabajando en el norte de Marruecos. ¿Me das? Sí. Pues partiendo de los silenciamientos, tanto corporales como verbales, que Inma nos ha traído, esperamos habernos situado ya en esos traspatios sociales, clarísimamente nuestros traspatios geopolíticos, pero también dentro de nuestras sociedades. ¿Qué hacíamos nosotras? Pues bueno, intentamos simplemente poner al servicio nuestras pequeñas herramientas, nuestros privilegios, para acompañar en ese proceso de construcción de relato. ¿Por qué? Porque, como decía Inma, quienes consiguen llegar, después de todos los impedimentos que les colocamos, que les cuesta la vida, que les cuesta la segmentación de sus cuerpos, aquellas que llegan, pues lo primero que les pedimos, exigimos, es justamente que cuenten el relato. De por sí un ejercicio dificilísimo, podemos imaginar lo que sería contar el relato de 4 años detrás de nuestras fronteras con contextos como cada una puede bueno, pues hacerse una idea. Ponemos nuestras herramientas, ahí, y nos basamos simplemente, así como muy rapidín, en 3 pilares para elaborar metodologías de un pequeño acompañamiento. Hablamos de lenguaje encarnados porque creemos que la narración biográfica es el enorme tesoro que nos traen de esos otros lugares que nos quieren ocultar para que nuestras sociedades se repiensen, nos repensemos. No podemos estar construyendo sociedades a costa de personas. Y no estamos hablando de 3 o 4 personas, que no se trata de que cuantitativamente
cuantitativamente sean muchas o pocas, pero sí nos parece relevante porque ellas nos exigen que así lo señalemos, que estamos hablando, pues si hablamos de la trata de seres humanos, si hablamos de la explotación, ya ni digamos, si hablamos en concreto de la trata de seres humanos, estamos hablando de uno de los 3 negocios más importantes del mundo y en cifras podemos imaginar lo que eso significa. En fronteras, hay fronteras que estamos hablando del segundo negocio por delante de la venta de armas, como puede ser la frontera de Estados Unidos con México. ¿Cuántas personas en este mismo momento están siendo vendidas, están siendo canjeadas? Sus relatos puede que nos provoquen, nos exijan la urgencia de repensarnos. Hablamos de un segundo pilar para nosotras fundamental y es el cuidado del que ha hablado también Inma y creo las compañeras en general y creo que todas acá, cómo construimos espacios de cuidado en general y en concreto para acompañar esos procesos narrativos. Exigimos que cuenten su historia y sin embargo lo primero que hacemos es colocarlas en una situación de riesgo enorme. Ellas tienen prohibido contar. Eso está en todos los protocolos y, sin embargo, lo primero que tienen que hacer es contar. Y lo tienen que hacer, además, en instancias policiales, porque resulta que todo el elenco maravilloso de trabajadoras del ámbito social no están capacitadas para identificar situaciones de vulnerabilidad, solo para detectar, es decir, un segundo nivel, no es vinculante. Yo puedo decir, todas ustedes pueden decir que tal persona, tal colectivo, en tal contexto, está viendo una situación de explotación extrema, está viendo una trata, está viendo venta de niñas, como está geolocalizado en este mismo momento, pero si no está identificado por fuerzas y cuerpos de seguridad, no sirve de nada. Estamos hablando del mismo cuerpo que determina si una persona es expulsable o no expulsable, si es deportable o no es deportable, es decir, si vuelve a su casilla de origen. Y esa es una y Melilla, que es una frontera complicadísima y bueno, muy violenta. Trabajar allí con ellas y desde ellas construir relatos en ese contexto nos podemos imaginar. Habrá que adaptar, habrá que poner todo al servicio para que esos cuidados estén, pero que la narración no falte, porque nosotras creemos que necesitamos sus narraciones, necesitamos las narraciones de todas, pero sobre todo de las excluidas, de las silenciadas, de las desaparecidas. Y creativo también porque creemos en la necesidad de hacernos con las distintas herramientas que cada día va generando los espacios y las diversas disciplinas artísticas. El arte nos invita a repensarnos, a imaginar, a hacer, a crear, a posibilitar. Trabajamos con las compañeras en Melilla en una de esas cárceles que construimos para no acoger a población migrante, sino para limitar su movilidad. Y trabajando con ellas en ese contexto, después de estas violencias que vimos antes en ese trayecto migratorio durante años, intentamos localizar en un proceso narrativo cuáles eran las 2 palabras que más salían. Y las 2 palabras fueron futuro y esperanza. No sé, si trabajamos en otros contextos, en nuestras ciudades, donde tenemos la comodidad, la cama, la nevera llena, ojalá saliera solo una de ellas. A esa esperanza, a ese futuro nos agarramos. Y estos procesos que intentamos desarrollar de diversas maneras, pues nos llevan a acompañarlas a veces en esas entrevistas que decíamos en instancias policiales o en instancias institucionales no holísticas, no cuidadoras, bueno, tantísimo que hablar. Y a desarrollar fichas como esta, simplemente para que lo vieran, lo que es una adaptación de lo que nosotras consideramos paisajes corporales o mapas corporales, construir nuestra narrativa desde otro lugar, ¿no? Los mapas corporales. Y este es un ejemplo que traemos varias veces porque para nosotras es un hito importante, porque trabajando desde este lugar con ellas y narrando mundo y caminando mundo con ellas,
pues nos encontramos en el CIE de Algeciras, aquí cerquita, ¿verdad? Una de tantas cárceles que bloquean vidas. Trabajando en el CIE de Algeciras propusimos una actividad grupal que simplemente era dibujar, evocar aquello que nos recuerda nuestro lugar de origen. Música, creyones, colores, y a dibujar. Y en esos CIE que no puedes entrar el móvil, que no sabes la hora, sabes que ya terminó la sesión cuando abren y cierran las vallas vergonzosas que impiden esa movilidad. Y cuando empieza eso a abrirse y a cerrarse, que ya son las 5, ya yo me voy levantando y las chicas van llegando y me van dando dibujo, a la otra no sé cuánto, y una de las compañeras que estaba haciendo este dibujo y que llevaba 3 semanas con nosotras, con la cabecita baja, sin decir una sola palabra, comienza a borrar lo que está entre las piernas de la figurita azul, de la silueta azul. Y yo le digo, no pasa nada, no hace falta que... quédatelo, si ya la próxima semana lo vemos, hazlo despacito. Y levanta su cabecita y me mira por primera vez y nos entrega su narrativa, su relato de vida, su relato, su paisaje corporal. Ella narró en este dibujo la violación grupal que recibió por un grupo de uniformados, así lo definió con el tiempo, cuando sí pudo articular palabras, y borraba entre las piernas, como podemos imaginar por qué. Y esta violación grupal la vivió mientras presenciaba la ejecución de su hermano con ese tiro en la cabeza representado por la figura, por la silueta en negro. Esta historia, que puede ser, como disculpas pido, para nosotras es una historia de esperanza y futuro, porque esta fue la primera vez que nos aceptaron un informe de solicitud de asilo, se admitió a trámite a partir de una narrativa pictórica. Hay otras formas de narrar, podemos narrar desde otros lugares, y ella pues canalizó su historia y está en el sistema de protección en el que debería estar toda persona, que a veces parece que tenemos que mendigar la protección. Como personas migradas nos quitan todos los privilegios desde el momento que nos llaman irregulares, es decir, sin derecho pleno a ciudadanía, y una vez que nos lo quitan después empiezan a darnos migajas para que empecemos a recuperar según nuestro nivel de violencia o nuestro nivel de huellas de violencia que portamos. Tendremos que repensarnos eso, ¿verdad? Porque si tenemos derecho a migrar, si el artículo 15 está ahí, lo queremos defender y toda persona tiene derecho a la movilidad, no deberíamos, por movernos en el mundo, perder nuestros derechos fundamentales. Vale, ¿y vamos terminando? Vamos. Mencionar que, bueno, que para nosotras también ha sido muy importante ver la forma de esa agencia narrativa frente a la víctima migrante desagenciada, ¿no? Pues bueno, hay una primera agencia narrativa y es el voy a contar para de alguna manera acceder a ese sistema de protección que decía antes Esperanza. Pero también voy a contar porque yo quiero formar parte del análisis crítico, más allá de esa idea, ¿no? En el ámbito de la academia, quienes nos movamos en ese espacio, están las informantes, ¿no? De nuestros procesos de investigación. Pues bueno, hay un paso en donde muchas compañeras han dicho, no, discúlpame, más allá de informante, yo quiero formar parte de este proceso de investigación, porque yo tengo análisis crítico, yo no quiero darte el verbatim, ¿no? El fragmento de entrevista, yo quiero formar parte del análisis de qué podemos hacer, ¿no? Entonces, pues, desde revisar nuestros escritos, a escribir con nosotras, a, por supuesto, formar parte de nuestros proyectos de investigación con financiación pública, ¿no? Y termino diciendo que para nosotras un tercer momento clave es cuando somos, además de co-constructoras de conocimientos, pues co-agentes de transformación social. Estamos hablando de temáticas que nos exigen transformar la sociedad y ellas quieren y pueden y están presentes transformándola desde los distintos lugares. Un ejemplo de ello era, por ejemplo, este documental en el que nos dijeron cuenten la verdad, y nosotras cogimos la cámara y dijimos, la verdad la tienen ustedes, elaborémoslo juntas, construyamos este documental que ha viajado
mundo también, o en estos momentos pues el libro Decálogo de Huellas, construido a partir de las huellas corporales que porta una de las compañeras y cuya instalación en la que se muestran los originales de las piezas ilustradas elaboradas con las piezas recogidas de restos de embarcaciones de naufragio en nuestras costas, está ahora mismo pues siendo parte de las instalaciones del FIT, del Festival Iberoamericano de Teatro. El reto para nosotras es construir una pedagogía de retales, y con retales queremos decir esos trozos de historias que todas debemos y queremos aportar al diálogo social, y aún más, repetimos, de la silenciada. Pedagogía de retales frente a la pedagogía de la crueldad, porque para nosotras, nuestra humanidad, no debería volver a escuchar nunca más "a mí me han vendido 2 veces", montando una pieza de teatro al otro lado de la frontera, en Marruecos, cuando ya estaba todo a completa, hablando del trayecto migratorio, una compañera dijo: espera, espera, Esperanza, esto no está terminado, se nos ha olvidado poner que a mí me vendieron 2 veces. Son demasiadas veces las que Inma y yo, las que tantas, como seguro muchas de ustedes, hemos escuchado: a mí me han vendido, a las niñas las siguen vendiendo en tal punto. Paremos, porque esta sociedad, esta humanidad, no nos merecemos volver a escuchar que nadie es vendido. Muchas gracias. Pues vamos a dar paso a las preguntas del público, que ya veo que hay una primera mano ahí. Bueno, yo personalmente le quería dar las gracias a Marina por el tirón de orejas que nos ha dado, porque creo que estamos en un momento, además, donde estamos siendo como hipersensibles a determinadas palabras y nunca reflexionamos ni pensamos cómo estamos utilizando otras. Entonces, muchísimas gracias, porque yo de aquí me llevo un aprendizaje personal muy, muy valioso, así que gracias. Y ya aprovecho y os quería hacer una pregunta, o a Marina o a Elena. Habéis dicho que el proyecto que habéis llevado a cabo, el de Conde Duque, tenía mediciones de impacto y de evaluación, y a mí me interesa mucho este proyecto porque justo trabajáis con esa parte de vencer y romper estereotipos, ¿no? Quería preguntaros si habéis podido medir, que a lo mejor entiendo que no porque no era el objetivo, si a través de este proceso en el que se trabaja para romper y vencer estereotipos de unas personas concretas, si habéis podido medir si esto ha beneficiado o ha conseguido también que ese proceso se extrapole a que estas personas venzan también estereotipos de otras personas que están en otras situaciones de vulnerabilidad u otros colectivos. No sé si habéis podido percibir que por el mero hecho de estar en un proceso donde yo estoy trabajando con una ruptura de estereotipos, cognitivamente puedo extender ese mismo proceso a estereotipos que tengo con otras personas, aunque no sean con las que estoy trabajando. Bueno, pues yo tengo un ejemplo muy concreto con una compañera, con una amiga, que no era muy tolerante con el colectivo LGTBI. Y yo creo que a través de este proceso, a través de escucharme a mí, escuchar a otros compañeros, escuchar otras opiniones, escuchar otras vivencias y personas, pues sí que consiguió entrar en un diálogo y ser más tolerante. Pero porque había dentro del grupo alguna persona del colectivo, o sea, que también era la exposición también a... Sí. Gracias. No sé si Elena quiere decir también. Perdón, Elena, dale caña. No, solo que no me he quedado con tu nombre, pero si quieres podemos hablar por no ocupar el espacio del conversatorio, pero bueno, sí, al final es una medición cualitativa. Obviamente las compañeras de la universidad que acaban de intervenir tienen muchas más herramientas, pero sí que hicimos ese esfuerzo porque
es lo que se nos pide siempre a los proyectos sociales, ¿no? Pero tenéis impacto, porque aparte de que el teatro sea muy divertido, esto llega a algún sitio. Entonces, si quieres podemos profundizar, pero justo iba a poner un ejemplo parecido al que ella decía. Al final, nosotras entramos más desde lo racial o étnico, porque trabajamos con personas migrantes y refugiadas, pero salieron muchas cosas relacionadas con orientación sexual e identidad de género, que era lo que el grupo estaba en ese momento, con lo que estaba latiendo. Y al final, como trabajamos desde lo que el grupo trae, pues entramos a eso. Y no solo las personas que estaban en el grupo, sino también las propias familias, los propios profesionales que estábamos interviniendo. Sí que hay bastante reflexión con eso, ¿no? Con cómo nos ha movido los cimientos, no solo a las personas directamente implicadas, sino a los círculos siguientes, ¿no? Amigos de las personas que estaban allí, familias, profesorado, etcétera. Elena, soy Cristina de Acerca Cultura. Estamos conectadas Ay, por Cristina, mail, así que vamos pero a si seguir estamos hablando. conectadas desde ayer por correo. Venga, Eso seguimos es. hablando. Guay, yo tomo la palabra también porque he tenido el privilegio de ser parte de ese proyecto. Siento muchas cosas en el cuerpo. Me gustaría que nos miráramos en la butaca inicialmente. Llevamos más o menos 3 horas y media y es la primera vez donde yo me siento representada. Gracias, Marina, por traer la comunidad afrodescendiente a este escenario. Quiero decir que me encuentro en un momento donde ya llevo 20 años de migración. Por supuesto, tengo miles de privilegios. Uno de ellos es que soy light skin, tengo la piel más clara, que no es un privilegio per se, pero que en esta sociedad enferma en que vivimos parece ser que sí. Y eso me da mucha pasabilidad y estar en lugares donde muchas hermanas que trabajan con arte comunitario de toda la vida no tienen. Y porque yo tengo ese privilegio, yo tengo una responsabilidad. Entonces, en relación a generación global, yo he sido una de las artistas educadoras, ¿sí? Un cuerpo es un discurso. Yo soy una persona afrodescendiente, antirracista, tengo miles de críticas al feminismo hegemónico y eso es así. Entonces, para muchas de las personas de la chavalería que ha estado ahí, nunca habían visto una persona con ese cuerpo y con ese acento en un espacio de toma de poder o privilegio. Eso no es aleatorio y eso me parece que hay que subrayar. Punto 1. Punto 2. Yo siento que fue después de casi 13 años trabajando sola, a pelo, primeramente con NIE, luego con la ciudadanía, tocando todas las puertas. Es la primera vez en España con Generación Global donde yo participo de un proyecto de arte comunitario avalado y legitimado por un centro de creación de cultura contemporánea. Sí, no soy funcionaria, creo que no voy a ser nunca y esa es mi única fuente de ingresos. También creo que eso es importante. Hablemos de clase. Yo no he hecho el máster de Reina Sofía. Yo no tengo las papeletas para acceder a determinados lugares. Hablemos de dinero. 1. Así que bueno, yo voy a hacer voy a trenzar cosas, ¿vale? Me siento muy en casa con Elena, Marina, Isla, sigo. En esas 3 horas y media que llevamos de charla, es la primera vez que yo escucho la palabra privilegio. Es la primera vez que escucho la palabra racialización. Me encanta que las compañeras Inmaculada y Esperanza hayan terminado vuestra ponencia con una cita de una compañera de Ave Ayala de Argentina. Gracias por no solamente traer referentes teóricos eurocéntricos. Quería también traer un concepto de una escritora afrocatalana llamada Desiree Bela. Os recomiendo que entréis en su Instagram. Cuando sale del supermercado, es a mí. Gracias. Gracias, Marina.
Hola, compañeras. Y bueno, aprovechando que has hecho este relato que entiendo que a todos nos ha llegado, iba dirigida la pregunta un poco a vosotras dos, a Esperanza y a Inmaculada, pero lo hago, si me lo permites, extensible a ti también. Yo empiezo ahora un proyecto con mujeres víctimas de violencia de género. Y bueno, siendo todas las particularidades de cada uno de los proyectos distintos, al final estamos hablando de mujeres que han recibido este tipo de violencia, ¿no? Me gustaría saber, antes de llegar a conseguir a conseguir esos relatos, cómo creáis ese clima de convivencia, es decir, que todo el trabajo previo hasta que conseguís que hablen, que dibujen, hasta que consigues ponerle voz a todo lo que te ocurre o a lo que te ha ocurrido, o no ponerle toda la voz, pero unas mínimas palabras. ¿Cómo conseguís ese clima? ¿Lo conseguís también a través del arte? Me surge esa duda y también lo pongo como punto de partida para mi proyecto, porque estoy intentando nutrirme de muchas cosas, pero bueno, aquí os tenemos en primera persona y creo que es un foco bastante interesante. Gracias. Bueno, era un poquito lo que pretendíamos con la diapositiva y va a depender de cada contexto, absolutamente, de cada proceso de cambio. Yo creo que voy a decir solamente obviedades que todas compartimos o que todas podemos rectificar y adaptar. Efectivamente, cuando trabajamos con compañeras en contexto, como decía Inma, nosotras intentamos habitar y caminar la ruta y narrar la ruta pues no es lo mismo construir relato con ellas en un contexto de violencia inminente, como puede ser ahora mismo esa zona de Sahel, donde o lo que sería pues trabajar con ellas en un proceso dentro de una entidad que permite una nevera llena y un año o 3 meses por delante de proceso de construcción. Entonces va a ser como muy adaptado y muy... Una característica para nosotras fundamental y que también es una obviedad, pero que no es tan obvio, es cuáles son los objetivos, para qué queremos narrar. Nosotras, si sentimos que hemos hecho algo medianamente acorde, es porque hemos podido recoger sus objetivos y ponerlos por delante. Si en los casos que hemos puesto, las compañeras que construyen su performance, su pieza teatral en Marruecos, la construyen con su objetivo de que la narración llegue hasta acá, invitando a un grupo de estudiantes de la universidad para que aprendan la pieza. Ellas les colocan, le dicen el texto, le ponen, y luego ellos pueden viajar, ellas no, están bloqueadas, están detrás de la frontera, ellas viajan acá con el compromiso de representarla. Hay un objetivo. Otro objetivo sería las compañeras que están construyendo su relato porque quieren entrar en un proceso de identificación de vulnerabilidades, que de esto, ¿verdad?, podríamos hablar muchísimo, ese tremendo abismo bueno, que es la solicitud de protección internacional o de protección por situación de trata. Si ellas consideran que quieren hacer ese proceso, pues comenzamos con ellas un proceso de construcción de relato que puede ser a través de muchísimas cosas, dependiendo del silenciamiento del que puedan estar partiendo. No, quiero contar mi historia, pues allá que con distintas herramientas, y ahí seguro los grupos multidisciplinares, la psicóloga o el psicólogo, o la educadora, o sea, el equipo multidisciplinar, no las fuerzas y cuerpos de seguridad. El equipo multidisciplinar que sabe acompañar el proceso de construcción de relatos definirán un itinerario que va a ir acorde al itinerario de restablecimiento de la persona, que no es más que lo que hacemos las entidades o hacen las entidades normalmente. Cómo esa narrativa tiene que acompañar el proceso de restablecimiento. Y a veces no, a veces estamos en 3 niveles hacia atrás y tenemos que hacer los atajos para no enfrentarnos directamente a un relato que presuponemos de daño. ¿Cómo construimos relatos? A nosotras lo que nos hizo estar aquí es la certeza de saber que en nuestra sociedad seguimos exigiendo que se narre la violencia para devolverle la ciudadanía plena. Si yo le pido a la compañera, cuéntame tu historia, y le pongo aquí un café y la abrazo, ¿qué se va a caer? A la hora y media estamos las dos llorando.
Y se lo estamos pidiendo a una compañera que sabemos que ha vivido, pues en el caso que pueda ser X violencias, X... Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues todas las herramientas que dispongamos, ¿no? El arte para nosotras es clave. Y el arte en el sentido también de creativo amplio. Yo me he puesto a construir historias de vida a partir de un libro de recetas. Vamos a construir... ¿qué receta te gusta más? ¿Y a quién? ¿Con quién la quieres compartir? ¿Quién te la enseñó? Estamos hablando de origen. ¿Quién te la enseñó? ¿Con quién la quieres compartir? ¿Quién te espera del otro lado? ¿Cuál es tu receta? ¿Cuáles son tus deseos de futuro? Estamos construyendo historias desde tantísimos lugares. Hay muchas veces que la verbalidad no tiene cabida, no es el momento de la verbalidad y el cuerpo narra. Vámonos a sentir. Muchas veces nuestras actividades comienzan por actividad corporal, de tocarnos, de estirarnos, y las compañeras compartirnos, pues la primera vez que alguien me toca desde otro lugar. Entonces, luego la memoria colectiva, la narración anónima, la autoría colectiva me parece fundamental. No somos aisladas, no somos cuerpos dañados, somos sociedades que dañan y tu cuerpo está en él, como parte de una globalidad. Decía la compañera, mujeres racializadas, mujeres violentadas por el hecho de... Las compañeras con las que trabajamos, las jóvenes que vienen de territorios donde al nacer se te llama media corriente. Si nace un niño es un niño, si nace una niña es media corriente, tal cual. Yo soy una media corriente y eso significa ya parto de la mitad de un ser. Pues no sé si te ayudo. No sé si hay alguna pregunta más, ¿sí? ¿Por ahí? Bueno, hola, yo me llamo Carlota. Después de todos estos días de reflexión y después de todo el trabajo que también llevamos haciendo bastante en 5 años en prisiones, con todo tipo de colectivos, creo que me quedo con una conclusión y creo que la fuerza y el poder no lo tenemos nadie que estamos guiando, lo tiene la propia comunidad. O sea, que quien le da el poder al final a un proyecto, las personas que están haciendo el cambio, a veces no es ni el arte, es tener la posibilidad y el privilegio de trabajar con una comunidad y ahí entramos todos. Y a lo mejor hay que dejar de hablar tanto de inclusión, de integración y entrar más en el término de que somos todos, estamos todos en un lugar y no tanta endogamia, ¿no? De si refugiados o si personas con diversidad, porque desde luego mi experiencia es lo único que hace crecer a un territorio. Hay una pregunta por aquí. Hola. Bueno, estoy un poco nerviosa porque realmente no sé si tengo alguna pregunta, porque simplemente quería compartir porque me está explotando la cabeza con muchísimas cosas, ¿no? Os quiero dar las gracias a todos y a todas las personas que estamos hoy aquí, realmente porque siento que estamos haciendo justicia. Lo digo desde el corazón y lo digo de verdad. O sea, creo que el arte es un acto político, que la cultura es fundamental para cambiar la sociedad en la que vivimos, que más allá de colectivos que han podido ser muy discriminados o con violencias muy potentes, o si hubiese una escala de violencia, pues una violencia está en una escala mayor y otra en la escala menor. No sé si me explico porque estoy un poco nerviosa, pero a lo que voy es que da igual al colectivo que pertenezcas, porque todos tenemos una historia que hemos sufrido la violencia de este sistema, porque el sistema es violento per se. O sea, el sistema está construido en unos cimientos que son violentos, que no son cuidadosos, que no son amorosos, que no son amables, son violentos per se. Yo, por ejemplo, tuve una adolescencia muy complicada porque simple y llanamente sí que tenía voz, pero como bien decía Marina, no tenía un espacio para, ¿no? Y eso me parece importante, que yo siento que el arte tiene que estar en todos los lugares de la sociedad, en la infancia, en la adolescencia. Gracias a Dios está ahora aquí, que creo que todos somos adultos y estamos pulsando porque esto pueda ser un cambio, o sea, pueda ser una herramienta de cambio colectivo. María, perdón, muchísimas gracias, porque yo soy fui una estudiante de Derecho un poco frustrada y disidente porque no encontraba un lugar
en el cual poder actuar realmente para encontrar una justicia social, y aparte es que no existía ni siquiera en mi cabeza el término de justicia social. O sea, estaba muy carente de una educación realmente, pues eso, ¿no? Donde el derecho fuera una herramienta de cambio. Entonces, te agradezco muchísimo poder conocer tu proyecto, porque de hecho me encantaría poder hablar después contigo, porque realmente creo que es importante, los actores que venimos de esa parte, ¿no? Poder actuar realmente y utilizar el arte como vehículo y unirlo al derecho, por ejemplo, me parece fascinante, o por lo menos a mí es como que me da esperanzas en mi propio camino, porque cuando salí de la carrera fue como, Dios mío, ¿y ahora qué hago con esto? Si ni siquiera sé quién soy, de adolescente no sabía quién era, ahora sé menos todavía quién soy. No me gusta este sistema en el que voy a participar porque es un sistema violento y creo que no puedo hacer nada con ello. Y cuando descubrí el arte y me di cuenta que realmente la cultura y la defensa de la cultura es imprescindible para cambiar la violencia del sistema, fue como que me explotó la cabeza. Por eso hoy me está explotando todavía. Y quiero daros las gracias de verdad a todos, porque es que siento que estamos aquí unos pocos y ojalá y dentro de 15 años esto esté lleno y dentro de 20 sea la norma. Y no me parece mejor herramienta que la cultura y que el arte para poder cambiar el mundo. O sea, de verdad que gracias a todos los que creemos en esto, porque yo el otro día tuve una discusión con una excompañera abogada donde decía que la cultura era una tontería y es como, tía, no puedes estar actuando en el sistema desde ese lugar pensando que la cultura es una tontería, pero a mí me vino genial esas palabras porque me reafirmé. Es como, no, yo ahora quiero esto, ahora sé que el arte es un acto político reivindicativo y que si me tengo que erigir en defensa de algo, me voy a erigir en defensa del arte. O sea que millones de gracias porque me estáis ayudando incluso en mi propio caminar, estar hoy aquí con todos vosotros. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues creo que ha resultado muy interesante este espacio para lanzar muchas preguntas. Creo que sería interesante que pensásemos todos sobre la transversalidad de nuestros lugares, ¿no? Las diferentes capas de opresión que generalmente no suelen ser equiparables, y seguir pensando el lugar que ocupamos en nuestro día a día y en nuestro trabajo desde los privilegios que cada una tenemos, ¿no? Así que muchas gracias y continuamos con esta conversación por la tarde, mañana y siempre.